Bueno, ayer estuve en Turbaco, en la iglesia donde va nuestro hermano Mandy, y yo estaba decidido a no ir más porque me gastaba mucho dinero, pero no, ayer pasó algo especial. El hermano Mandy me llamó como a mitad de semana y me dijo para que fuera y predicara, y fui y prediqué. Después que prediqué, fuimos a visitar un enfermo, una persona que está en estado de salud deprimente, muy flaca, bien enferma. Y es algo que a mí no me gusta. A mí no me gusta visitar enfermos porque yo cuando veo personas enfermas me da ganas de llorar. Yo cuando me enfermo me pongo a llorar porque yo pienso qué será mis hijas, cómo voy a alimentarlas, quién les va a dar. Y no sé, y se me empieza una ola de sentimiento y empiezo a llorar. Una vez fui a visitar a una enferma y la persona, cuando comencé a orar, se puso a llorar y yo en la oración reventé también a llorar. Y entonces son cosas y yo en el camino iba pidiéndole al Señor de que me diera fuerza para no llorar cuando viera al enfermo. Bueno, le doy gracias a Dios que no pasó eso. Y pasó algo tan extraordinario que la persona que fui a visitar, después que oramos y tuvo una corta meditación, me dijo que fuera hoy otra vez. Que fuera hoy. Yo le dije, mi hermano, hoy, el domingo no puedo venir otra vez, pero el lunes yo voy. Y esa persona estaba tan contenta y tan feliz del mensaje que se le llevó y de las oraciones que se hicieron, porque hicimos por último una oración en cadena con él. Y yo sé que el Espíritu Santo lo tocó y yo sé que Dios va a hacer la obra, porque no por mí ni por los hermanos, porque nosotros no somos nadie, sino porque su nombre y su amor no puede quedar por el suelo delante de personas que no lo conocen. Y sé que va a ser para honra y gloria, y sé que va a ser para ganancia de alma. Enseguida ahí, muy cerquita, había otro enfermo, y enseguida, como que no sé, vino la esposa del enfermo y también nos invitó: no, vengan que acá en esta casa hay otro enfermo. Y enseguida me empezaron a poner sillas y llegó bastante gente y me sentaron al lado del enfermo. Tuve otra meditación que me dio el Espíritu Santo enseguida, de consuelo y de fe, para que la persona se buscara de Dios y para que sintiera que aunque estaba enferma, Dios le iba a restituir su salud si tenía fe. Esta persona también, ¿cuántos van a venir? Vengan, cada vez que ustedes quieran, vengan a darme mensaje y a orar por mí. Eso me llenó tanto no digamos de emoción espiritual, que Dios me mostró. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos cuesta mucho, que nos gastamos mucho yendo a tal parte y eso es lo que yo decía. Y el Señor me mostró, me dijo: yo he gastado todo por ti, he dado todo por ti, por todos los que se quieren salvar. Y aún esta persona que está enferma tiene ganas de salvarse, y yo puedo hacer la obra en él. 70 mil pesos no son nada con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar: no, porque es que tengo que gastarme. Mi hermano, si fuera posible gastarse toda la riqueza en la obra de Dios, sabemos que Dios allá en el cielo nos tiene una riqueza que no se la va a comer, ni nadie se la va a robar, ni va a haber nada que se la coma ni que la dañe. Una riqueza que va a ser para siempre, va a ser vida eterna, felicidad eterna, que eso no se compra con ningún dinero. Y ahí comprendí que Dios me había puesto en el lugar perfecto, porque hay tantas personas con ganas de escuchar la palabra. Y ahí empecé a pensar cuando el pueblo de Dios va a ser perseguido, y dice que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son perseguidos, y dice que están a punto, y es cuando Dios se aparece con poder y gloria a medianoche, y todas las nubes se desaparecen y parece mediodía, y es cuando Él viene y redime a su pueblo. Cuando estaba pensando esto me vinieron muchos pensamientos, y me di cuenta de lo frágiles y lo malo que somos nosotros, y de lo que nos podemos perder, porque sabemos que en los últimos tiempos, en nuestro remanente, hay muchas personas que juegan, hay muchas personas que creen que están en un juego, o que Dios no
solamente es amor y que este amor no tiene retribuciones cuando nosotros no lo aceptamos como es. Entonces, a raíz de todo eso, tengo 3 citas bíblicas que voy a compartir que nos hablan sobre cómo debe comportarse una persona para que cuando Cristo venga y sea perseguida por seguir a Cristo, pueda estar en pie y Cristo lo pueda redimir. La Biblia fue inspirada por Dios y solamente en la Biblia hay 3 escritos en los que Dios usa su dedo para escribir. La Biblia fue escrita por hombres, inspirada por Dios, pero Dios actúa en 3 partes de la Biblia de manera que esto tiene que ser algo muy importante y tiene que ser muy bueno para la salvación, tiene que contribuir para la salvación del ser humano. Vamos a buscar en Éxodo 31:18, el primer escrito que hizo Dios, de que habla la Biblia, que lo hizo Dios con su dedo. Y dio a Moisés cuanto acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Para ser perseguido tienes que ser guardador de los mandamientos, tienes que guardar el sábado. Y no lo vas a guardar porque te vas a salvar con eso, sino por amor a aquel que ha dado todo por nosotros. Cuando empiezas a ver las cosas por amor, entonces va a ser fácil guardar los mandamientos. Cuando empieces a amar a los que no te aman y cuando hagas las cosas como Dios manda. Y hay muchos que piensan de que, y aún en nuestra iglesia, piensan de que los mandamientos no se pueden guardar, porque yo he oído ancianos en la iglesia donde he asistido que dicen que eso es imposible y que solamente nos vamos a salvar por el amor de Cristo. Entonces están diciendo que la Biblia es mentirosa porque Enoc duró 300 años caminando con Cristo y fue llevado porque esta tierra no era lugar para él. Moisés fue llevado después de muerto y Elías también. Entonces sí es posible guardar los mandamientos. En Daniel 5 hay otro escrito que Dios hizo con su mano. Y esto sabemos que fue cuando Baltasar estaba en su orgía, en sus celebraciones. Dice que mandó a sacar los vasos y las copas que el rey Nabucodonosor había traído de Israel, del templo de Dios. Y empezó a beber, ellos y sus concubinas empezaron a beber vino en las copas sagradas. Y que al mismo instante apareció una mano que en la pared escribía. Y que el rey al ver esta mano sintió miedo, sintió terror. Dice que las piernas le temblaban y se topaba una con la otra. Ya después viene Daniel e interpreta lo que la mano escribe. Y le dice que su reino será cortado y esto y lo otro. Pero ¿por qué le sucede esto a este rey? Este rey conocía y sabía que su padre Nabucodonosor se había convertido y que había sido un rey orgulloso, que Dios lo había batido para que se diera cuenta de que él no era Dios y que él solamente era un rey, que él lo había puesto. Pero este hombre rápidamente se lo olvidó y empezó a jugar con las cosas de Dios. Y quien estaba jugando con las cosas de Dios era un rey, era un rey. A veces nosotros empezamos a jugar con las cosas de Dios porque nos creemos Dios, nos creemos rey. Y empezamos a coger las cosas de Dios como a la ligera, como si no fueran verdad, como si Dios no fuera Dios. A veces pensamos de que ponemos a Dios como si fuera uno de nosotros. Delante de los hermanos y en la iglesia somos una cosa y cuando estamos solos cometemos iniquidades y pecados y no sabemos de que al lado hay un ángel que está escribiendo todo. Cuando nosotros llegamos a estos términos, a mí me da mucha tristeza hablar de esto porque yo también he caído en pecado. Pero el Espíritu Santo me va enseñando y le doy gracias a Dios que aunque yo no soy nadie, Él me ama y me quiere salvar. Y le doy gracias a Dios por eso. Y sé que a muchos de nuestros hermanos le habla y los quiere salvar. Pero sé también que
en la iglesia donde asistimos, hay muchos hermanos que, conociendo la verdad, se dejan poner una venda del enemigo y empiezan a pensar y a creer que Dios no es Dios y que Dios es semejante a ellos, que no puede ver lo que estamos haciendo en lo oculto. Cuando esto sucede, estamos mal. Estamos como el rey Baltasar, que aunque conocía la verdad, en su orgía y dejándose llevar por el enemigo, empezó a jugar con las cosas sagradas de Dios, y por eso fue cortado su reino. Muchos de los que hoy militamos en la iglesia no podremos resistir la venida de Dios, de Cristo, no podemos resistir, y entonces vamos a desear no haber nacido. Muchos de nosotros estamos jugando con nuestra salvación. Muchos de nosotros estamos condenando a nuestros hermanos. El enemigo nos usa cuando nos dejamos usar para atacar a aquellos hermanos que en su corazón quieren hacer el bien, quieren hacer la obra, quieren servirle a Dios como Él quiere. Entonces el enemigo, por medio de hermanos, a veces son hasta personas que tienen bastante entendimiento. Y esto es lo que da tristeza, que teniendo tanto entendimiento, se creen rey, se creen Baltasar y empiezan a jugar con las cosas de Dios y atacar las cosas de Dios. Esto es triste porque esto está pasando en nuestra iglesia. El último escrito está en Juan 8:6. Y aquí nos está hablando de la mujer adúltera. Todos los que estudiamos la Biblia sabemos de que esta mujer había sido incitada a pecar por los principales del pueblo para tenderle una trampa y para poder juzgarla a ella y juzgar a Jesús. Tanto fue así que, estando en pleno acto, pero aquí ocurre el engaño de Satanás. El hombre que era el que estaba pagando para tener relaciones con ella, a él no lo trajeron porque era cómplice de ellos y no lo juzgaba. Estaban juzgando a la mujer y la habían traído a los pies de Cristo para poderlo, a ver qué decía él, para poderlo enjuiciar a los dos y matarlo a los dos. Pero Cristo sabiamente empezó a escribir con sus dedos en el suelo. Y dice aquí, vamos a leerlo textualmente, y más, esto decían tentándolo para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y es aquí cuando Cristo escribe con su propio dedo el pecado de estas personas, porque el pecado más grande de estas personas no es que roban, no es que matan, sino que condenan, tratan de ir en contra de Cristo y en contra de la iglesia. Dice que la apostasía más grande se va porque las personas no sienten amor, y al no sentir amor hacia la verdad y hacia Cristo, se van en contra de Cristo y en contra de la verdad y en contra de todo el que practica la verdad. Es triste porque estas personas todavía no se han dado cuenta de que el tiempo está cerca. No se han dado cuenta de que están actuando en contra de Cristo, que están actuando en contra de sus representantes, y lo que están haciendo es que su alma se pierda y muchas personas se pierdan por ello. Los peores asesinos no fue Hitler, pero los peores asesinos estamos en la iglesia. Porque sin necesidad de armas, sin necesidad de violencia corporal, somos los que matamos a las personas espiritualmente, y esta es la muerte eterna. Hoy mi invitación me la hago a mí, porque cuando tú, Cristo, el Espíritu Santo te da un tema, primeramente te lo tienes que aplicar a ti, después tienes que dárselo a los demás para que los demás, por medio del Espíritu Santo, lleguen al convencimiento y se den cuenta si hay alguno que está cometiendo ese error de estar en la verdad, pero estar en contra de la verdad. Revierta de su camino, le pida perdón a Dios, porque todavía hay gracia, todavía hay tiempo. Y no esperes que Cristo escriba y diga que tus pecados son más grandes y seas condenado. Sentí mucha alegría cuando visité a estos enfermos, y en su lecho de enfermedad tienen esa hambre, ese deseo de que se les lleve la palabra, de que se les ore, de querer salvarse. Y nosotros que no estamos enfermos, nos dejamos llevar por el enemigo
Y quizás nuestra enfermedad es más grande porque es espiritual, y la enfermedad espiritual es la que da la muerte eterna. En el libro La Cruz de Cristo dice que en los últimos tiempos los mensajes tienen que ser de amor extendido, porque ya se predicó 2000 años sobre el amor de Cristo y sobre lo que Cristo vino y hizo. Ahora hay que hablar de amor extendido, y el amor extendido es decirle las advertencias: si no aceptas este amor que fue manifestado en carne, en Cristo, y que nos representa en el cielo, entonces te van a venir condenación, aún conociendo la verdad. Yo exhorto a cualquiera, no sé a quién le estaré dando este mensaje, no sé si me cae a mí mismo. Solamente reviso mi alma, me miro en el espejo de Cristo, y quiero que cada uno de ustedes y el que oiga este mensaje se mire en el espejo de Cristo y se dé cuenta si estamos actuando a favor de la verdad o en contra de la verdad. Si estamos actuando, creemos que estamos actuando en contra de nuestros hermanos, y en realidad no es en contra de nuestros hermanos, es en contra de Dios mismo, porque el que representa a Cristo dice que es Cristo mismo el que está en esa persona, porque somos hechura de Él. Y el que representa al enemigo, aunque sea una persona, no es el propio enemigo, está en representación del enemigo, es el enemigo manifestado en él. Entonces, mis hermanos, si este mensaje hay algún hermano que lo escucha, que está ahora luchando contra la verdad, contra algunos hermanos, contra la iglesia misma, mi deseo es que ore, se arrodille, le pide a Dios de corazón y se convierta, porque la venida de Cristo está cerca y traerá su galardón a cada quien. Y yo quiero que todos los que estamos en esta reunión, y todos aquellos que oyen este mensaje, y aún los que no lo oyen, estemos en esa noche gloriosa cuando Dios se manifestará con poder y gloria a libertar su pueblo que está siendo mancillado por el enemigo. Dios los bendiga, mis hermanos.